Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los saludo con muchísimo gusto. Excelente jueves, ya casi acabamos la semana, gracias a Dios, una semana más. Ya vamos de salida, poco a poco vámonos de salida, poco a poco vamos a salir de esto. Y ahí vamos, gracias a Dios, seguimos aquí. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir con la sana distancia, hay que seguir quedándonos en casa en las partes donde el semáforo sigue en rojo, hay que seguir con los lineamientos de sanidad, hay que seguir con todas las indicaciones para seguir sanitos, ahora sí que sanito y coleando, como dirían. Los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren muy bien. Y hoy fue una mañanera, para mí en lo particular, extraña. Y ustedes dirán por qué. Pues bueno, estuvo larga, casi un poquito más de 2 horas, bueno, un poquito menos de 2 horas, pero fueron muy pocas preguntas. Hoy sí se alargó el presidente con las preguntas de los compañeros, pero se soltó y pues bueno, a final de cuentas, así le gusta al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque hay algunas veces que contesta más corto y contundente y pues bueno. Varios temas y en lo particular, pues bueno, se habló, uno de los compañeros habló de este tema de la corrupción que existe en los puertos, las aduanas, etcétera. Fue una pregunta larga, una investigación larga del compañero, que el presidente dijo pues que sí están trabajando, que obviamente tienen que limpiar todo lo que son los puertos, las aduanas, etcétera. Y pues lleva un proceso y totalmente, yo estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay un proceso, no es fácil. Hemos hablado de cómo hay tapones en la fiscalía, cómo hay todavía corrupción en muchas dependencias, se tiene que limpiar efectivamente de arriba hacia abajo las escaleras. Ahora entiendo más el por qué. Porque pues imagínense, si hubieran empezado por en medio o de abajo hacia arriba, se tarda muchísimo tiempo y los de arriba pues hubieran hecho muchas corruptelas. Yo estoy de acuerdo con cómo lo está manejando el presidente y hay muchas dependencias donde hay resistencias. Obviamente entiendo que muchos dirían, no, pues ya que los manden a la chingada, pero pues hasta no comprobarles que hay una corrupción, que hay un mal manejo, pues no los pueden correr, no podrían, hasta que no se compruebe que hay un mal manejo, una corrupción, robo, etcétera, eh, pues no los pueden correr porque estarían violando sus derechos humanos. Imagínense que agarren parejo y que dicen, pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, yo entiendo ese punto y pues la tiene complicada en ese sentido el presidente. Esto va a tener que ir cambiando y acabándose la corrupción en esas dependencias, pues con el tiempo y que también el mexicano que llegue, que entre a estas dependencias, pues no llegue con esa ambición de robar, con esa ambición de querer enriquecerse y hacer chanchullos. Tenemos que cambiar ese chip del que tranza no avanza. Tenemos que irlo cambiando todos y cada uno de los mexicanos. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Pero pues va a ser gradualmente y creo que este tema pues va a seguir y poco a poco se va a tener que ir limpiando. Esperemos que sea lo mayor posible para, para cuando termine el sexenio del presidente. Pero pues bueno. También le preguntaron sobre este tema de los contratos, de temas de las energías renovables y que si se va a violar el derecho. Y el presidente dijo, no, con mi gobierno no va a haber expropiaciones, no va a haber un auténtico Estado de Derecho. Hay diálogo con los empresarios, con las empresas que quieren participar en tema energético. Pero pues ya se les acabaron los privilegios, el influyentismo y las malas prácticas que hacían en el pasado, porque eso era lo que hacían. Imagínense, ayer hablábamos de unas empresas
de Enrique Peña Nieto, donde se adjudicó 12,000 millones de pesos. Imagínense. Empresas donde Calderón en su sexenio dio contratos para la industria eléctrica y que ahí trabajó o fue hasta asesor Felipe Calderón. Algunos dicen que hay hasta que es socio en algunas, no me consta, pero nos dicen que en algunas. En fin, o sea, lo que yo voy es de que antes, ¿qué era lo que hacían? Simulaban en que iban a hacer estas adjudicaciones, que tenían que hacer un concurso para que compitieran entre las empresas. ¿Y qué era lo que hacían? Simulaban. Había muchas empresas, y me acuerdo muy bien de muchos casos, donde se metían, por ejemplo, se metían 5 empresas. Pero resulta que 3 de esas empresas eran del mismo dueño. Entonces, había la probabilidad de que le tocara, porque tenía 3 contra 2 de diferentes, de tener esa concesión. Y luego si eran cuates y sobornaban y daban moche para que les tocara la adjudicación, pues claro que les iba a tocar. Entonces, pura pinche simulación. Realmente había muchísima corrupción en ese aspecto. Entonces, esa es la realidad. Pero pues bueno, a final de cuentas, híjole, está cañón, pero esperemos que todo eso vaya cambiando. Creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro. Puede ser cuestionado con el tema de los ventiladores, que eso a final de cuentas no lo hizo el presidente, lo están haciendo otros funcionarios, en este caso funcionarios de Hidalgo, que con lo del hijo de Barlet, pues él metió pues bueno, su concurso para los ventiladores, ya le cancelaron, vamos a ver qué es lo que sale con la función pública. Esa es la diferencia de este gobierno, que sale algo y el presidente luego, órale, vámonos. No es como otros, vamos, no es como otros gobiernos. Cuando los medios de comunicación decían, la Casa Blanca, por ejemplo, la Casa Blanca, ¿qué hizo? Hicieron un teatro de la Casa Blanca. Salió la gaviota, dio su discurso, y a final de cuentas llegó alguien de la función pública y que según iba a investigar de pies a cabeza a Peña Nieto y no encontró nada. Y hoy vemos que precisamente tenía una empresa que le adjudicó 12,000 millones de pesos. Esa es la diferencia. Aquí te está diciendo Andrés Manuel, sea quien sea familiar, amigo, compañero de lucha, etcétera, excepto hasta sus hijos, dice, excepto su hijo el pequeño, si cometen un acto de corrupción, se tiene que aplicar la ley. Nadie por encima de la ley. Y lo ha dicho muchas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la diferencia. No está simulando como lo hicieron los gobiernos pasados. El caso de Peña Nieto es emblemático. Fue pura pinche simulación. ¿Qué le ha de haber dicho no me acuerdo cómo se llama el que era el que investigó el tema de la Casa Blanca, se me fue el nombre? Pero ¿qué le ha de haber dicho? No te preocupes, tú di que me investigas y ahí te va tu lana. Pues así era lo que hacían. Entonces, aquí ya se están haciendo las cosas diferentes, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Hay una gran diferencia y va a haber, y aunque muchos les está doliendo y aunque muchos quieren seguir atacando al presidente, él lo dijo en campaña. Esto es un cambio radical, de raíz, y va a ir cambiando todavía más. Y agárrense, oposición tóxica y moralmente derrotada. Y agárrense, comentocracia, porque todavía esto no se acaba. La cuarta transformación, esta cuarta transformación, todavía le faltan
3 años y medio, o más de 3 años y medio. Así que agárrense, porque todavía nos falta mucho y muchas cosas que van a ir saliendo y que van a simbrar a este país. Agárrense. Bueno amigos, pues muchas gracias, ya saben, denle su like, compartan, denle click en la campanita, suscríbanse al canal de Sin Censura Media y Sin Censura TV. Ya hasta estamos viendo si abrimos otro canal porque está cabrón lo de YouTube. Esperemos que ya nos quite el castigo, pero ustedes síganos apoyando. Millones de gracias por ese gran apoyo. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídensenos mucho y pues sigamos en pie de lucha. Muchas gracias, yo soy Rafael Herrera y nos vemos al ratito. Bye bye.